Origen, evolución y jus gentium en Roma. El derecho hereditario interno es reducido y limitado a las relaciones jurídicas que ocurren entre patricios, plebeyos, esclavos y clientes. Esta evoluciona gracias a distintos factores que ocurren en Roma, dando así al derecho internacional derecho de gente, que determina las relaciones que ocurren entre individuos de distintas nacionalidades. A continuación procederemos a detallar más sobre el tema. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado hablar sobre qué es el derecho internacional y cómo nace. El derecho internacional es una simple prolongación del derecho nacional o interno, a la cual todos los hombres del mundo que se coloquen bajo cualquier circunstancia dentro de la jurisdicción de un país, de los derechos y deberes civiles que impongan la parte esencial de su legislación, al mismo tiempo que tienden a resolver las controversias que pudieron haberse originado entre las naciones de los estados, sabiendo que única y exclusiva legislación civil considera al universo como vasto y poderoso del Estado. La idea laboral del derecho es propia del hombre como especie, ya que el derecho solo te orienta a dos fines. Te facilita la adaptación del miembro en la naturaleza y te facilita también entre tus semejantes. Ahora, el derecho natural no es más que un derecho general en su primera etapa de evolución. Es decir, no es un derecho especial, sino un motivo que justifica otro derecho. Claro que para que un derecho tenga vida se tiene que aplicar, si no solo se quedaría en una simple filosofía. En Roma y en los demás pueblos no se encontraba un derecho natural, sino un jus gentium. También debemos de considerar a lo que se le llama derecho natural como una necesidad natural en el hombre, que vendría a ser satisfecha por el jus gentium o el derecho de gentes. Por otro lado, se ha pretendido buscar diferencias entre el jus gentium y el derecho de gentes o internacional moderno, basadas en sus diversidades aparentes de fines y de extensión. Por eso solamente vendría a ser un tema de interpretación, ya que el jus gentium está constituido por un conjunto de facultades basadas en la equidad natural, que son necesarias para su existencia y que la legislación romana también les reconoce. Con respecto a las causas del origen del jus gentium, se tomó su carácter de derecho especialmente natural como una manifestación simple y forzosa del individuo al adaptarse en la sociedad. De esta manera, el concepto de extranjero era repulsivo y se daba como, por ejemplo, expresiones hostiles y vejatorias, es decir, humillándolos. La fe y la religión fueron determinantes para establecerse la naturaleza y desarrollo de las instituciones políticas y sociales. Mediante esta estructura originaria, la negación del hecho extranjero era absoluta. No se les reconocían los matrimonios, invalidando todos sus derechos. Por ello se creó el sui generis, lo cual armonizaba las normas establecidas a los extranjeros. Era una necesidad vital de hacia ellos, es decir, la necesidad se imponía al derecho, eso sí, sin ir en contra de la religión y la moral del Imperio Romano. ¿Cuál era en esencia el concepto de que gozaba el extranjero en Roma en la época quiritaria? Bueno, como se sabe, el derecho romano y su historia fueron de invariable evolución, lo que imposibilita tener un concepto claro. Pero Roma se forjó a base de dos factores: la fuerza y la religión. La fuerza por todo lo que tuvieron que soportar y sobrevivir, y la religión, que fue esencial en ellos. Su ley y sus gobiernos derivaban de ella, y la religión repudiaba al extranjero. No podían hacer nada a los extranjeros porque el rito religioso no le daba validez. Entonces, el ciudadano y el extranjero, desde tiempos originarios, eran inconciliables. Utilizaban estos dos factores como causas para manifestar su odio y excluirlos, formando así su derecho, mezclado con odios y rencores hacia el extranjero. La relación contraída entre el matrimonio de extranjeros se colocaba en una situación rara, extraña, que nunca se había repetido en la historia. Los contrayentes tenían plena libertad para realizarlo, pero el mismo derecho que les daba esa facultad o atribución les negaba todo acto de validez jurídica. En consecuencia de nulidad, a los efectos que es natural que sean derivados. Ni era un matrimonio de derecho civil, ni un concubinato, ni eran nupcias esclavos. Tal vez se preguntan qué clase de matrimonio era, qué denominativo o ley de poesía. Pues ninguna, hasta tanto la ley natural forzó a la ley humana y el jus gentium llegó a dar capacidad jurídica a las primeras relaciones de la vida. El derecho extranjero fue una obra única y exclusiva de la acción lenta y gradual del tiempo. También el desarrollo natural del pueblo romano motivó ideas que se adaptaban a cada etapa de su evolución. Es así que esta se produjo por dos medios cardinales: el comercio y la guerra. Cuando se inició la guerra en Roma, se dio la diferencia de clases entre patricios y plebeyos, y esta fue la causa por la que se conservó la esclavitud. Como principal consecuencia,
tenemos el comercio y también se dio el movimiento de la actividad económica. Y es así que estas consecuencias ayudaron a que se transformara el derecho extranjero junto con la sociedad. Con la llegada de los extranjeros a Roma se comenzó con la regularización de las relaciones de estos. Es así como se crea un ministerio para que los peregrinos se vayan incorporando al derecho. Luego se fueron creando nuevas instituciones que comenzaron siendo privadas, pero con el pasar del tiempo se convirtieron en públicas gracias a su eficacia. Luego el hospitium y el patronatum se convirtieron en las instituciones reguladoras de los extranjeros, ya que al pasar por estos cada vez se iban convirtiendo en ciudadanos romanos. Con esto los romanos lograron demostrar que fueron muy estrictos con su política de Estado. Sin embargo, también daban algunas facilidades a los extranjeros, ya que continuaba con su desarrollo y al mismo tiempo se adaptaba al Ius Gentium. Las nuevas poblaciones de Roma y su influencia arrasaron con todo lo tradicional, lo que generó el surgimiento del pretor peregrinus, que se encontraba investido de jurisdictio para tratar los temas de derecho entre los romanos y los extranjeros. Al cabo de un tiempo, dos derechos distintos compartieron una misma jurisdicción, el Ius Gentium y el Ius Quiritium. El primero trataba las relaciones de los extranjeros en Roma y el segundo representaba las leyes de carácter estricto. El Ius Gentium se consolidó y desplazó al Ius Quiritium gracias a las nuevas necesidades por el desarrollo de Roma. Además, adquirió supremacía e importancia en cuanto al derecho estricto. Los comienzos de la evolución fueron duros. Roma creó una institución que incorpora al extranjero al derecho. Fue tanta su eficacia que con el tiempo se convierte en instituciones públicas. Tenemos a la plebe, a la clientela, al hospitum y al patronatum, que nos muestran cómo era la admisión mediante el Estado para poder gozar de derechos en Roma. También el hospitum y el patronatum nos daban la condición de ciudadano romano, olvidando la condición de extranjero. Tengamos en cuenta también que a lo largo del tiempo el derecho tuvo que evolucionar en Roma para así no ganar problemas con los pueblos vecinos. Conforme Roma crecía y se desarrollaba, se adaptaba el movimiento de Ius Gentium. En Roma, sus legisladores se inspiraban en leyes de los pueblos de fuera, los tomaban como base y las aplicaban. Fueron los emisarios quienes se introducían en las constituciones políticas de aquellas ciudades vecinas. Por ejemplo, las costumbres de Grecia también fueron presenciadas en Roma, y así fue que aquellas costumbres se adaptaron como enseñanzas a los jóvenes y ancianos como una futura unidad. Fueron varias las civilizaciones que coincidían que Roma era poderosa, fuerte, perfectamente equilibrado política y militarmente. Y bueno, la palabra extranjero se modificó, puesto que no era considerado como objeto de derecho.